Hace unos días atrás, ¿verdad? El senador Manini Ríos dio declaraciones en un acto partidario, y en este acto partidario Manini dijo que las Fuerzas Armadas son el único freno a instituciones antidemocráticas como el PIT-CNT. Esto sin duda que causó malestar, no solo en el PIT-CNT, sino que en todas las instituciones, en todos los sindicatos donde hay trabajadores y trabajadoras organizados, porque justamente es todo lo opuesto. Me parece que el rol de los sindicatos no va en contra de la democracia. Y para darnos un poco de sustento y conocimiento, ya estamos en contacto con el doctor en ciencia política y también investigador y docente Rafael Piñeiro. Le agradecemos que esté con nosotros, que esté en la clase de radio, la radio de Adeón Maldonado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, justamente para hablar un poco del contexto histórico y sin duda lo que venía sucediendo hasta antes de lo que fue el golpe de Estado, lo que sucedió con Pacheco Areco tras la muerte del general Gestido, las medidas prontas de seguridad, después lo que vino José María Bordaberry y bueno, Gregorio Álvarez. Justamente el deterioro no solo económico de las instituciones y social venía ya antes de la dictadura. Sí, mira, a mí me parece importante darle un contexto incluso más general comparado a esta discusión, ¿no? Que se presenta sobre el papel o el rol de la organización social en general y del movimiento sindical en particular sobre la democracia. Bien. Hay algunas teorías, ¿no? que sostienen que la democracia es producto simplemente de la modernización de las sociedades, que eso genera ciertas transformaciones en la sociedad, que hace que las personas se moderen y que por lo tanto los países o las sociedades puedan transitar de sistemas más autoritarios a sistemas más democráticos, porque digamos, la gente empieza a tolerarse, ¿no? Surge esta lógica de moderación, de tolerancia, de pluralismo. Hay otras teorías que dicen que el proceso de modernización incidió sobre la democracia, pero no a partir de la moderación de las sociedades, sino a partir de que ese proceso de modernización generó las condiciones para el empoderamiento de los sectores populares, en particular posibilitó la organización de los sectores populares en sindicatos, ¿no? Y luego en partidos, que tuvieron el poder a partir de su organización para demandar derechos políticos, ¿no? Entonces, para estas teorías, ¿no? La democracia, precisamente, lejos de estar amenazadas por las organizaciones de trabajadores, son resultado en parte de la organización de los trabajadores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son sectores populares que logran organizarse para demandar derechos políticos, y cada vez es más difícil en esas sociedades reprimir a esos sectores que organizadamente demandan participación política. Justamente. Entonces, a mí me parece que es bueno entender, más allá de que haya diferentes explicaciones sobre la democracia, que en todas ellas, ¿no?, el rol de la organización, incluso en las teorías de la modernización que hablan de la moderación de las sociedades, el papel de las organizaciones también es un papel moderador del conflicto. O sea, tener una organización sindical fuerte también ayuda a que el debate político y la participación de las personas, en tanto trabajadores o en tanto ciudadanos, sea también una participación que tiende a la moderación. No estoy diciendo esto en términos de moderación de las reivindicaciones, sino en una moderación que es la que es que favorable a la democracia, que es la capacidad que tienen las organizaciones de moderar las demandas en términos de que no se cumplan ya y ahora, sino que puedan tener la posibilidad de decir, bueno, estas son nuestras reivindicaciones, nosotros entendemos que también hay otras demandas,
y entendemos que para dar estabilidad también, esto no se puede cumplir ya, pero sí queremos avanzar hacia este lugar y se van consiguiendo cosas. ¿Ah? Entonces, esa es la moderación que también generan las organizaciones sindicales fuertes. Porque sin organizaciones sociales fuertes en general, la sociedad está mucho más desmadrada y sujeta a que eventualmente puedan generarse movilizaciones que ya no se canalizan institucionalmente, sino que se canalizan directamente hacia la acción directa, violenta y el calles. Sí, justamente el análisis es ese, digo, ya un sindicato en sí, su forma de organizarse es de manera democrática y va en total oposición a lo que puede ser cualquier tipo de autoritarismo. Claro, y lo otro que es muy importante, y esto es una particularidad no solo del sindicalismo uruguayo, pero el sindicalismo uruguayo tiene esta característica, ¿ah? A diferencia de otros sindicalismos en otras sociedades de América Latina, que el sindicalismo uruguayo es sociopolítico, ¿no? ¿Qué quiere decir que es sociopolítico? Que sus reivindicaciones no son reivindicaciones exclusivamente corporativas. ¿Ah? Cuando los sindicatos tienen reivindicaciones, y eso va unido también a la característica que tiene el sindicalismo uruguayo, tener una central única, fuerte, Sí. ¿no? ¿Eso qué es lo que hace para la discusión política en el país? Hace que los trabajadores, ¿ah?, participen, obviamente, en cada rama de actividad y en cada empresa, reclamando por sus derechos, pero a su vez que a nivel general, a nivel del sistema político en su conjunto, ¿no?, la participación de los trabajadores organizados no tiene reivindicaciones exclusivamente corporativas, ¿no?, sino que al ser un sindicalismo sociopolítico, ¿ah?, tiene una visión del país. Y eso también lo modera. Lo modera en sus demandas, ¿no? Es mucho más complicado para un país tener un sindicalismo exclusivamente corporativo, ¿no?, que quiere cosas para sus afiliados exclusivamente y defiende los derechos y no importa lo que pasa con el resto del país, ¿ah?, que tener un sindicalismo sociopolítico que entiende cuáles son las necesidades de los trabajadores, pero al mismo tiempo entiende también cuáles son los desafíos del país en su conjunto para desarrollarse. Y esta ha sido la forma de participación en la discusión política en general en el Uruguay del movimiento sindical. Entonces, también a través de esa característica, el sindicalismo aporta a que el Uruguay tenga la política que tiene. Y trayéndote, Rafael, al contexto político, ¿a qué crees que responden estas declaraciones de Manini Ríos? ¿Qué está detrás, digamos, de este supuesto exabrupto? El punto es que en todas las sociedades y en las sociedades latinoamericanas eso es, digamos, más fuerte. Existe un conflicto distributivo, ¿no? Y ese conflicto distributivo enfrenta al capital con el trabajo, ¿no? En el contexto latinoamericano no solo enfrenta al capital con el trabajo, sino que también tiene un componente que enfrenta a los sectores informales con los sectores más formales. Pero en cualquier caso, esta idea de que existe, digamos, en cualquier caso existe ese conflicto, y ese conflicto sobre todo se expresa en las diferencias que tiene el capital con el trabajo sobre la distribución de lo que se produce, ¿tá? Y desde esa perspectiva, los partidos que son más de derecha tienden a querer como evitar o a querer mostrar que ese conflicto no existe, ¿no? Entre otras cosas porque soslayar el conflicto hace que digamos, las personas no interpreten la realidad desde esa perspectiva y tienda a mantenerse el statu quo, ¿no? Es decir, no se demande la alteración de las condiciones del capital y del trabajo en esa sociedad.
estas declaraciones están asociadas a una forma de discurso bastante radical, si uno lo quiere poner, o extremo, si lo quiere adjetivar, que refieren a tratar de deslegitimar el papel de la organización social, y en este caso de la organización sindical, en la vida política y social del país. Y ya para despedirte y agradecerte, quizás puedas contarle a todos aquellos que nos estén escuchando, durante el periodo de la dictadura, el rol del PIT-CNT fue justamente en defensa de la democracia, ¿no? Claro, ahí hay dos cosas que a mí me interesa recalcar de esta discusión. La primera es cuál es el rol, vayamos antes, al rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cómo este tipo de interpretaciones como la que hace Manini Ríos es muy preocupante, porque es precisamente ese rol que se autoadjudicaron las Fuerzas Armadas de protección de la sociedad, ¿no? Y de tutela de la sociedad, y de qué se discute, y de cómo se discute, y quién se organiza, y cómo se organiza, la que fundamentó los golpes de Estado en América Latina, ¿no? Entonces, ese deterioro del que vos hablabas al comienzo está relacionado a cómo el conflicto se fue haciendo cada vez más álgido, y la lectura de las Fuerzas Armadas fue bueno, la sociedad está amenazada por fuerzas que la están desestabilizando, y tenemos que intervenir para eliminar esta amenaza, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? En realidad, pasaron por encima a toda la organización social, le pasaron por encima a todos los ciudadanos, porque había un programa político aparte, ¿no? Que era un programa político y económico, que esa es la diferencia de esas dictaduras de los años 70, que es precisamente desarticular la organización social para poder aplicar un programa económico que fuera tendiente a mejorar las condiciones de acumulación de capital, ¿no? Entonces, es preocupante que pasados varios años y pasado por la experiencia de las dictaduras de los 70 en América Latina, estas expresiones de cuál es el papel de las Fuerzas Armadas como un esencial que preserva cierta lógica nacional o cierto funcionamiento de las sociedades, está totalmente, digamos, está así a contrapelo de lo que son los principios democráticos, ¿tá? Eso por un lado. Lo segundo es, bueno, todo esto que hablamos son cuestiones más teóricas de funcionamiento, pero también con base empírica, qué es lo que ha pasado y cuál es la historia del movimiento sindical en Uruguay, y cuál ha sido la respuesta del movimiento sindical ante situaciones como la de los fines de los años 60, comienzo de los años 70, respecto a la democracia. Y ahí el papel que tuvo el movimiento sindical inequívocamente es un papel democrático, ¿no? O sea, quien le pone el cuerpo al golpe de Estado del año 73 es el movimiento sindical, ¿no? A través de la huelga general del año 73, y obviamente también el movimiento sindical tiene un papel muy importante en todos los procesos de transición a la democracia que se abren a partir de la primera mitad de los años 80, con la reorganización a partir del PIT, ¿no? Y luego su participación en el proceso de transición y en toda la discusión programática en la CONAPRO, que fue un momento también muy fermental, que lamentablemente en términos programáticos no produjo los efectos que podría haber producido, pero donde el movimiento sindical tuvo un rol importante, y siempre en la misma línea, que es la línea pro-democrática, ¿no? En Uruguay nunca dieron golpe de Estado los trabajadores y el movimiento sindical. Sin duda, sin duda. Bueno, Rafael, te agradecemos mucho, y ojalá que en otra oportunidad donde surja algún tipo de interrogante desde nuestro lado, desde nuestro sindicato o desde la clase trabajadora, podamos recurrir a tus conocimientos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.